Día número 30 de estos preciosos 50 días con el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver más que un tema, vamos a ser un poco tocados y un poco confrontados por algunas oraciones que cambiaron la historia. Oraciones en la Biblia que cambiaron la historia. Y el día de hoy es un desafío para su vida y para mi vida. Un desafío en la vida de oración. Recordemos que estamos en estos 50 días con el Espíritu Santo, invitando al Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque Él tiene mucho para darnos. Él es nuestro guía, Él es nuestra fortaleza, Él nos redarguye, Él es consejero, Él es vital en su vida y en mi vida. Día número 30, oraciones que cambiaron la historia. Ahí en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya habíamos visto este versículo, pero quiero dejarlo aquí como introducción para que usted y yo entendamos lo que realmente está escrito allí, lo que usted y yo pensemos y meditemos lo que está escrito allí, si se cumple, no se cumple. Dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Oraciones que cambiaron la historia, oraciones que transformaron vidas y oraciones que transformaron naciones enteras. ¿Lo puede hacer usted? Lo puedo hacer yo. Lo podemos hacer nosotros en estos tiempos, claro. ¿Qué nos falta? Nos falta fe y nos falta presencia del Espíritu Santo, nos falta de su llenura, nos falta perseverancia, nos falta muchas cosas. Y de pronto nuestra mente está tan concentrada y creyendo que lo que estamos pidiendo tiene que ser así. Y las respuestas de Dios son muchas. El silencio de Dios puede ser una respuesta y usted entenderlo. El no traer esa respuesta que usted está pidiendo, usted puede entenderlo y decirle gracias Dios porque me has dado respuesta. Son muchas cosas y vamos a mirar estas oraciones que transformaron la historia, que cambiaron la historia. La oración que trae revelación del cielo, la oración de Daniel. Si vamos a hablar de Daniel, podríamos quedarnos aquí todos los minutos necesarios y el día necesario y la semana necesaria. Porque Daniel es un joven que llega a otra nación, a otra cultura. Podríamos decir, tenía una obra misionera y una misión de parte de Dios para cumplir él y otros jóvenes más. Y por allá el versículo lema, varios versículos lemas de Daniel, que no se contaminó con la comida del rey y que Daniel también tenía un espíritu diferente, entre otros versículos que son vitales en el libro de Daniel. Pero yo quiero que vayamos al capítulo 9, del 2 al 5. Y esta oración es la oración que trae revelación del cielo. Es la oración de Daniel. ¿Será que en estos tiempos Dios puede traer revelación del cielo? ¿Será que en estos tiempos el Señor puede traer palabras de prevención para el pueblo? ¿Será que en estos tiempos Dios lo puede usar a usted, me puede usar a mí? Sí, claro, con esa palabra profética, claro que sí, pero tiene que ser muy de Dios. Por eso, para que usted y yo lleguemos a este nivel, necesitamos y ya vamos a mirarlo a la luz de estos versículos del capítulo número 9, la oración que trae revelación del cielo. Esta fue una oración que transformó la historia. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, con ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esta oración que trae revelación del cielo, si queremos que Dios siga hablando en estos tiempos, una profecía, palabra profética certera, veraz, no dirigida por las emociones, sino dirigida por el Espíritu Santo, necesitamos, número uno, orar con la palabra, que lo vamos a estar viendo en uno de los días, orar la palabra. Orar con la palabra. Allí en el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Miré atentamente en los libros de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿A dónde fue Daniel? Al profeta Jeremías. ¿Qué hizo Daniel? Primero, en la oración, orar con la palabra. En estos tiempos, usted y yo no oramos con la palabra, ni mucho menos oramos la palabra. Usted y yo oramos, hacemos un rezo, hacemos simplemente una queja en nuestras oraciones. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a orar, porque necesitamos del Espíritu Santo. Y usted y yo debemos orar con la palabra y orar la palabra. Estos hombres del Antiguo Testamento solo oraban la palabra. Solo oraban la palabra. Y cuando el Espíritu Santo los llevaba a orar cosas específicas, lo hacían, pero solo oraban la palabra. Y esto tiene que confrontar nuestras vidas, porque nuestro estilo de oración tiene que cambiar. De nuestra boca tiene que salir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted y yo oramos por fulanito, por sultanito, oramos. Y decimos amén. Y cuando vamos a analizar la oración, nada de palabra. No oramos la palabra, ni oramos con la palabra. Yo tengo que orar la palabra. Muchas veces escribimos oraciones mecánicas de otras personas o suyas y mías. Y no es orar, no es leer oraciones, es orar con la palabra. Lo otro que Daniel tenía para poder traer revelación del cielo y tener esa oración que cambió la historia y que la necesitamos nosotros, es orar con ayuno, ruego, silicio. Ahí está en el versículo 3. Es prácticas espirituales. Y aquí también es un zarandeo para la iglesia de hoy. Fuerte. Oramos, oramos. Y oramos muy bonito. Y oramos muy elocuente. Pero ¿dónde están las prácticas espirituales? En este mes creo que tenemos un ayuno. Antes de este año hay que hacer el ayuno de 3 días congregacional. Hay que hacerlo, hermanos. Prácticas espirituales. Ahí en el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración. Pero entonces a la oración le añade la palabra y es una necesidad, es una palabra que une, es un complemento necesario. No dice, y buscó al Señor en oración, o también en ayuno, o también con silicio, o también con ceniza. Dice, ruego, ayuno, silicio, ceniza. Tremendo, ¿no? Esto se llama un gemir. ¿Cuántos días de ayuno? 21 días y no volví a ayunar más. ¿Cuántos días en ese silicio? Recordamos a Nehemías, ¿no? Con lloro, con súplica. Esa es la oración que usted y yo necesitamos para poder recibir revelación del cielo y transformar una familia. ¿Por qué no? Que Dios nos use para transformar una ciudad, un barrio. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero necesitamos prácticas espirituales. Necesitamos prácticas espirituales como el ayuno. Necesitamos ruego, necesitamos silicio. Esos se rasgaban sus vestiduras en ese tiempo. Lo tercero que necesitamos es orar con adoración. Nos ha faltado la adoración. Nos hemos salido de la adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración es decirle a Dios lo que Él es. Es reconocer la grandeza de Dios. Es reconocer al Dios que usted y yo estamos orando.
es reconocer. Hay veces nos quedamos allí simplemente en una cuadrícula y no salimos de allí en adoración. Por eso la oración del Padre Nuestro la vamos a estudiar solita, porque la oración del Padre Nuestro empieza con adoración y lo vamos a recordar allí, adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos, y usted se puede quedar ahí, eres grande, eres precioso, al Dios que yo voy a hablar, es el Dios dueño del oro y de la plata, es al Dios creador. Y ese versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, ¿Dios qué? Dios grande, Dios qué, Dios digno de ser temido, que guardas el pacto, misericordioso con los que le temen y guardas sus mandamientos. Eso se llama adoración. Pero nosotros de una vez entramos enchufados, Señor, vea, acuérdese del arriendo, atamos y reprendemos, fulanito, sutanito, por aquí, por allá, y mencionamos expresiones de la palabra, pero no oramos la palabra o con la palabra. Y lo hacemos de una manera litúrgica, sin ayuno y sin gemir y sin adoración. Y por último, en el versículo 5 está, yo diría que el secreto de un intercesor, el secreto de un intercesor. Y estos 4 pasos que vemos allí en Daniel número 9, eso es para, es lo que hizo Daniel, pero con el corazón, para poder recibir revelación del cielo. Sabemos que Daniel fue el profeta escatológicamente hablando, que se retoma en Apocalipsis. Y este cuarto punto es orar con arrepentimiento. No el suyo, sino por los demás. Porque vuelvo y repito, llorar por nuestras necesidades es muy fácil. Llorar por nuestras dolencias es muy fácil. Llorar por una situación personal es muy fácil, pero llorar por alguien que no me duele ni que conozco, pues nos tiene que doler. Y quizás conocer no, pero sí en el espíritu llegar hasta allá, sentir el dolor que están sintiendo las personas de afuera. Eso es tan difícil, pero hay que lograr eso, hermano. Hay un familiar suyo, por lo menos que no le toca mucho su corazón. Ayer hablamos en una reunión de parejas que teníamos y hablábamos de eso. Cuando sentimos, creemos que el dolor de una persona es de nuestra familia, pero cuando nos damos cuenta que no es nuestra familia, bueno, gracias a Dios no es mi familia, o gracias a Dios no son, eso es triste, eso es doloroso, porque el mundo entero debería ser nuestra familia. Debería ser nuestra familia. Y nosotros deberíamos de destinar, bueno, voy a orar el lunes por tal país y voy a buscar, qué necesidades hay allá, cuáles son las problemáticas. Y usted meterse en ayuno y usted sentir el dolor como si usted estuviera allá, en ese país. Esa oración es la que trae revelación del cielo. Y esas oraciones son las que cambiaron la historia de la humanidad. Porque este hombre, Daniel, cambió la historia. Ese libro de Daniel y lo que hizo Daniel en oración, orando 3 veces al día, ayunando, un espíritu diferente. Y podríamos hacer un estudio y lo vamos a hacer un día de esto de Daniel. Precioso libro de Daniel. Daniel transformó la historia. Para usted y para mí la transformó. Escatológicamente hablando, la transformó. Y lo que se nos viene y lo que viene y lo que ha por venir es porque Dios reveló a ese hombre. La otra oración que podemos ver en la Biblia es la oración que da sabiduría de lo alto. ¿Por qué traje este tema de la sabiduría? Porque la sabiduría terrenal que habla Santiago, la sabiduría que habla Santiago, la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que está dañando la humanidad en el área espiritual y en todas. Desafortunadamente, el cristiano, lo pongo entre comillas, el hombre de Dios, lo pongo entre comillas, mueve la palabra, predica la palabra, expone la palabra con la sabiduría del mundo, y eso es un peligro. Eso es un peligro porque la sabiduría del mundo no es literalmente de Dios, no es de Dios. Terrenal, animal y diabólica. Y usted y yo no podemos coger la palabra de Dios
para tratar de manipularla y querer que diga lo que yo quiero con la sabiduría del mundo. Y el ejemplo de ejemplos que transformó también, que transformó la historia es la oración de Salomón. La oración de Salomón. Las oraciones transformaron la historia, y viene desde allá, desde el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 15, está la oración. No la vamos a leer toda. Leímos, leímos la de Daniel porque eran 5 versículos y ahí estaba todo. Aquí simplemente voy a leer el versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15, está la oración de Salomón. Y estudiando Salomón, allí en Primera de Reyes, capítulo 3 y capítulo 8, me di cuenta, o leyendo más bien, me di cuenta que este hombre era de oración, era de oración. El Señor no le dio sabiduría a cualquiera, era de oración. Y esa sabiduría es la que necesita el pueblo de Dios hoy. Es la que necesita usted y yo como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como siervo de Dios. Dice el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno, entre lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo. Que en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy, ¿quién gobierna nuestros países? Lo digo con respeto y redundo en esto: que gobiernan nuestras naciones no tienen la sabiduría de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Y si usted y yo no empezamos a cambiar la historia con esta clase de oraciones, fueron oraciones también con la palabra, con oraciones de ruego, y fueron oraciones de fe, y fueron oraciones que entregaron y desnudaron su corazón pidiéndole al Señor. Oraciones con vidas en santidad, en santidad. Y esa oración, la oración de Salomón, transformó. Recuerde que allí se reedifica o se continúa la construcción del templo, del templo. Y hay muchas experiencias preciosas que quedaron estipuladas allí en el pueblo de Dios en la época de Salomón. Allí en Primera de Reyes, capítulo 8, del 22 al 54, vemos otra oración de Salomón. El versículo 28, 30 y 54 lo quiero leer para ustedes en este momento. Con todo, versículo 28, con todo, tú atenderás la oración de tu siervo. Oiga, qué tremendo. Y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. El versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú la oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Cuánto tiempo duraría este hombre de rodillas? ¿Cuánto tiempo duraría con las manos extendidas? ¿Y cómo estaría su corazón tan arrugado, tan metido en esta súplica y en este ruego, que Dios ahí mismo le escuchó la oración? La otra oración que transformó la historia, la oración de Jonás. Y esa oración la he titulado la oración que nos saca de la angustia. Esta oración eh, es una oración en medio de una tribulación, algo que está pasando, que me va a pasar, como la oración del Getsemaní, que la estudiamos, la oración de Jesús.
Este capítulo 2 de Jonás, usted conoce la historia. Este gran pez es una angustia, es un sosiego. No encuentro salida. ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hice? Me equivoqué, Señor. Tomé malas decisiones, Señor. Por esas malas decisiones llegó esta consecuencia de angustia. Por esa decisión que tomé en mis emociones, me llegó esta consecuencia de tribulación y de angustia. Nos vamos a quedar quejándonos toda la vida por las malas decisiones. La invitación es que vaya y haga una oración como la que hizo Jonás y transformó y movió la historia de un pueblo. ¿Puede suceder eso en estos tiempos? Puede suceder. La oración que nos saca de angustia. Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 9. El versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre. Versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esas oraciones traen respuesta. La otra, la oración que desata milagros, la oración de Elías. La oración de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 al 42. Esta es la primera historia, un milagro. Y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41-45, un milagro, un milagro, un milagro. Una, la resurrección de un niño. Otra, la lluvia. Después de un clamor, él gime para que descienda lluvia y Dios lo escuchó. Oraciones que desatan milagros, pastor, eso fue solamente allá. Déjeme decirle, no, Dios lo puede hacer aquí. Milagros creativos, Dios los puede hacer de sanidad, pero tiene que haber una entrega como la tuvo Elías, oración, santidad, ayuno, ruego, metidos en la palabra. Es que nosotros decimos, Dios no escucha. Solo con esa expresión, Dios no escucha. Pues obvio que va a escuchar si hay duda. Esto no es el trinar de dedos. El Señor en estos 50 días nos está llevando a otra esfera, pero depende de nosotros. Oración, oración, oración. La oración que rompe cadenas es la oración que vimos en Hechos 12. Cadenas espirituales. La de Elías son milagros, estas son espirituales, cosas que aún la iglesia tiene y no las ve, que es el mundo espiritual que hablamos en estos días. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vimos cómo se rompen cadenas. Porque aquí no es más que un milagro, es una opresión, es algo espiritual. Y quiero terminar con la oración al Padre Nuestro. Simplemente permítame unos segundos más. Yo leo la oración de Jesús al Padre Nuestro. Esta no es la oración del Padre Nuestro, sino la oración que transformó la historia y que seguirá transformando la historia. Es la oración de Jesús. La oración de Jesús. Y no es la oración del Getsemaní. Es la oración de Juan capítulo 17 y es la oración al Padre, no del Padre, sino la oración al Padre Nuestro. Quizás ese término no lo había escuchado usted, pero ahí en Juan 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, él implora al Padre. Algo precioso y pertinente que todavía está hoy en la iglesia por hacer y se está haciendo. Y eso es lo que transformará la historia. Cuando usted y yo oremos así, hoy, en estos tiempos, transformarán la historia. No solamente a través de Elías, no solamente a través de Jonás, no solamente a través de Salomón, no solamente a través de Daniel. Dios está esperando en estos tiempos, a usted y a mí nos está esperando. Y el versículo 1, estas cosas
Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Versículo 25, Padre justo. Este capítulo 17 es pertinente que lo detallemos en alguna oportunidad, porque hay un secreto precioso, la oración al Padre, porque Él es papá. Y un hijo, cuando entra a la esfera del clamor a papá, el papá lo oye. Si estas oraciones fueron realizadas por hombres iguales que usted y yo, y aún Jesús sin pecado dijo en el capítulo 14 de Juan: de cierto os digo, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oye, escúcheme, mayores hará. Y está hablando de nosotros, de esta generación, está hablando de nosotros. ¿Qué esperamos entonces? Vamos a creer y esperar en su poder sobrenatural, aunque no veamos, creamos. Y en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Las oraciones que cambiaron la historia son las oraciones que Dios está esperando hoy en la iglesia. Bendiciones.